Isaías 53. Vámonos un momento allá. El capítulo 53. Y vamos a recogerlo en el versículo 4 y 5. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Otras versiones dicen sanado. Bueno, de aquí se coge, y esto es una problemática, porque si es cierto que usted ni se pierde ni se salva por tener una creencia diferente en cuanto a este tema, pues sí nos va a ayudar mucho a aclarar esta situación, porque hoy en día, bueno, esto viene ya desde tiempos antaños, ¿no? Pero se usa este pasaje para cuando nosotros oramos por los enfermos. Hay otros que van un poquito más lejos y entonces no le dejan a Dios que haga su trabajo, sino que ellos quieren hacer el trabajo de Dios. Y entonces, bueno, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Yo ato esta enfermedad y la echo fuera. Y bueno, ¿cuántas cosas usted no ha oído en cuanto a esto? Pero en el día de hoy yo quiero enseñarle a usted que no deje de tener fe en Dios, que Dios es el único que sana. Y bueno, si está en su voluntad de hacer un milagro, solamente Él sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Nosotros no podemos mover el brazo de Dios a nuestra voluntad. No, así no funciona. Pero bueno, ¿en qué forma cumplió Jesucristo esta profecía de Isaías 53, versículos 4 y 5? ¿Cómo y en qué forma llevó él nuestras enfermedades? ¿Cómo fue que sufrió por nuestros dolores? ¿A qué se refiere el profeta Isaías cuando dice que nosotros le tuvimos por azotado? ¿Qué significa? Mas él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Y en qué forma fue molido por nuestros pecados? Y bueno, por último, ¿qué quiere decir? Que por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Preguntamos, ¿curado de qué? Bueno, para nosotros poder contestar esa respuesta, tenemos que estudiar el contexto de esta escritura. A veces el contexto se encuentra en el mismo pasaje, lo cual se le llama el contexto inmediato, que es siempre lo que está antes y después. Por ejemplo, en este caso de Isaías 53, 4 y 5, tendríamos que leer a partir del 1 y un poco más allá del 5. Eso es lo que está antes y después
del pasaje que estamos analizando. Eso se le llama el contexto inmediato. Pero nosotros vamos a estudiar ahora el contexto general para nosotros poder saber a qué se refería Isaías, principalmente cuando hablamos de que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Porque lo otro está fácil. Lo otro cuando dice que Él llevó nuestras rebeliones y que fue molido por nuestros pecados, pues ya sabemos que eso tiene que ver con la vida humana de Jesucristo en esos 3 años y medio y cuando fue allí a la cruz a cargar con el pecado de todos nosotros. Pero la parte más complicada aquí es que por su llaga o por sus heridas fuimos nosotros curados. Y bueno, vámonos allí al Evangelio de Mateo. Y allí vamos a ver que efectivamente Cristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. Como dije ya, cuando Él estuvo allí personalmente sanando a los enfermos. Mire, Mateo 8:14, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Hace un momento conmigo aquí a Mateo capítulo 8, versículo 14. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Y bueno, ya que estamos pasando por aquí, dicen los amigos católicos de que Pedro fue el primer papa. Y bueno, como ellos dicen que los papas no se casan, pero da la casualidad que Pedro tenía suegra. No sé cómo ellos explican esta parte, pero bueno, Dios bendiga a nuestros amigos católicos. Dice 15, le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Escuche el 17, bien importante. Mire la importancia que hay cuando usted estudia un pasaje a la luz del contexto general. Verso 17, Mateo 8, 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades. Ahora, déjeme explicarle algo aquí. El profeta Isaías está trayendo una profecía para aquel pueblo que Dios había escogido de entre todos los pueblos. Aquí no se está hablando de salvación. Aquí se está hablando de este pueblo que Dios escogió para que fuera su pueblo de entre todos los pueblos. Aquí no existía la iglesia. Es bien importante que usted tenga esto en mente, porque si no, usted va a caer en el mismo lugar donde están los hermanos, que bueno, se pasan la vida confesando, atando, van allá y le dicen al hermano, ya tú estás sano en el nombre de Jesús, deja de tomar la pastillita, no te inyectes más, porque el problema es que si lo sigues haciendo, pues Dios no va a hacer un milagro en ti porque no tiene fe.
y a los 2 días o a los 2 semanas, el hermano amanece muerto. Escuche, porque la iglesia no existía aquí. Ya lo acabamos de leer. El caso de Pedro con su suegra. Cuando dice para que se cumpliese lo que ya nosotros leímos allí en Isaías 53, capítulos 4 y 5, que llevó nuestras enfermedades. Se cumplió aquí en los evangelios, no solamente en la suegra de Pedro, en todos los milagros que hizo Jesús, todas las enfermedades que curó. Ahí se cumplió Isaías 53, porque cuando usted lee Isaías, el contexto inmediato, no solamente del capítulo 53, usted vaya uno más atrás, el 52, para que vea que el 52 está conectado con el 53. Y Isaías está hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Ahí en el 52 se lo dice, hasta menciona el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos. Por esto es que el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, también cita las palabras de Isaías 53, 4 y 5. Porque esta era una iglesia que había salido de la tradición judía. Era una iglesia hebrea que ya había pasado, y no solamente que había pasado, sino que conocía todas estas señales y todos estos milagros que venía trayendo Jesús, que estaban profetizados allá en el Viejo Testamento para ellos. O sea, más de uno de ellos tomó parte o fue parte de esta sanidad. Ahí se cumplió. Y bueno, cuando usted lee el capítulo 1, de hecho, capítulo 1 de Primera de Pedro, usted va a ver que el pueblo, Pedro está hablando con ese pueblo, independientemente que ya eran iglesia también. En Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Ellos eran las ovejas descarriadas, no la iglesia. Ellos fueron los que volvieron a Dios, a su Dios. La iglesia no volvió de ningún lugar, más bien fue incorporada a través de Jesús, a través de la fe en Jesús. Ahora, vamos a leer un par de pasajes para confirmar, para darle un poquito más de luz a usted en cuanto a esto que estamos hablando, de que en el tiempo de Jesús, mire, inclusive en el tiempo de la iglesia primitiva, Dios confirmaba la palabra de los apóstoles a través de las señales y los milagros, incluidas las sanidades. Vamos a leerlo ahora mismo, pero usted no va a encontrar fuera de los 4 evangelios y el libro de los Hechos
usted no va a escribir, discúlpeme, va a encontrar una escritura que los apóstoles digan, bueno, echa fuera esta enfermedad, átala, porque Jesucristo se llevó todas tus enfermedades, tú no tienes por qué estar enfermo. No, no lo vas a ver, no lo vas a encontrar. ¿Y por qué sucedía en el libro de los Hechos y en los Evangelios? Bueno, sencillamente porque la palabra de Dios todavía no estaba en su forma completa. No tenían este libro que tenemos nosotros ahora. Pues entonces Dios le hablaba a ese pueblo a través de los apóstoles. Y entonces esa palabra que Dios le daba a ellos era confirmada a través de estas sanidades. Mire, búsquese Marcos capítulo 16. Muévete un momento conmigo ahí. Seguimos estudiando la Biblia dentro de su contexto. Marcos capítulo 16, versículo 15. Este es Jesús hablando después de su resurrección. Se encuentra con los apóstoles y le da esta encomienda. En el versículo 15 dice, y les dijo, y por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Bueno, un día vamos a traer, de hecho hay un estudio que habla de esto en el idioma original. No dice que estas señales iban a seguir a los que crean, sino a los que han creído tiempo pasado. Pero bueno, eso lo vamos a explicar en otro momento. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablándole Jesús a los apóstoles. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Escucha, porque aquí Jesús está hablando con los discípulos, que ellos eran los que iban a hacer esto. Por eso es que hoy en día, los otros días un pastor se puso ahí que una serpiente venenosa lo picara y parece que era una 3 minutos de esa que no llegó al hospital. Ahí mismo murió. Porque entonces sacan una escritura fuera de contexto y lo primero que dicen es, mira, aquí dice que todo el que crea puede hacer esto. Por eso es que hay muchas herramientas que usted debe usar a la hora de usted hacer un estudio. Y esta es una de ellas, el idioma original. En el idioma original no dice, y estas señales seguirán a los que crean, sino a los que han creído tiempo pasado. ¿Por qué? Bueno, porque como usted se lee el capítulo 16, empezando en el versículo 1, usted va a ver que no todos los apóstoles creyeron que Jesús había resucitado. Por eso es que usted no ve a todos los apóstoles haciendo milagros, sino a los que creyeron. Por eso el idioma original dice, y estas señales seguirán a los que han creído. O sea que de todos ellos, los que creyeron que él había resucitado, ese es el contexto de esta escritura.
Pues eso era lo que iban a echar fuera demonios, iban a hablar nuevas lenguas. Pastor, pero hoy en día muchas personas hablan en lengua. Bueno, déjame decirte que las lenguas que está hablando Jesús aquí no son esas lenguas que ustedes hablan. La palabra lengua aquí, en el idioma original, bueno, en el idioma griego, que se escribió esta palabra aquí, es glosa. Y glosa no es la jerigonza esa que ustedes hablan hoy en día. No, glosa lo que quiere decir es, traducida a nuestro idioma, es idioma. Un idioma audible e entendible. Continúa diciendo el 18, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero mire lo que dice el 19. Y el Señor, después que les habló a ellos, a los apóstoles, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de ellos, de los apóstoles, con las señales y los milagros que les seguían. Ahora, para comprobarle de que esto no se refiere a un legado que Dios le dejó a la iglesia, con la confusión esta que hay aquí en la Reina Valera, que dice que estas señales seguirán a los que creen, pues entonces vámonos allí a Primera de Corintios. Vamos conmigo un momento allí. Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 28 dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego, o lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Ahora dice el 29 de Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Escuche, hablan todos lenguas, interpretan todo. Bueno, aquí confirmamos lo que acabamos de decir de Marcos capítulo 16. Porque si allí lo que quiere decir es de que todo el que crea está capacitado para hacer todas esas cosas que dice ahí, pues entonces Pablo se equivocó aquí. Porque dice que no todos hacen aquellas cosas. Ya usted va entendiendo. Porque usted tiene que estudiar la palabra de Dios dentro de su contexto. Otro pasaje, mire, Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas
y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Escuche, porque en ese tiempo, no solamente en el tiempo de Jesús, sino que ya allí en el libro de los Hechos, que ya estaba fundada la iglesia primitiva, pues entonces, como no estaba todavía la Biblia completada, pues entonces Dios seguía trayendo a través de los apóstoles su palabra para ganarse a ese pueblo hebreo para él, para Jesús, a través de las señales y los milagros y estas sanidades. Y eso concuerda con lo que dice el profeta Isaías, que por sus heridas fuimos. Cuando dice fuimos, no está hablando de la iglesia. Acuérdese que cuando Isaías escribe esto, pues entonces la iglesia no existía. Isaías está hablando de aquel pueblo. Y fue aquel pueblo el que Jesús se llevó todas las enfermedades de ellos. Bueno, yo espero que este estudio le sirva a usted para que usted pueda seguir creciendo y aprenda cómo estudiar la palabra de Dios. Este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Y nos despedimos de ustedes hasta la próxima, deseándoles, como siempre les digo, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Gracia y paz sean a sus vidas.